la presentación de lo que es la serie de Pequeños pero Capaces, que con este título un poco irónico, repito, busca es salir de esa visión tradicional o quizás hasta cierto punto hegemónica, pero esa visión un poco más superficial de que las relaciones internacionales se rigen y se miden por los estados grandes con más extensión, con más recursos, pero muchas veces deja de lado el aprovechamiento, la capacidad de adaptación y la capacidad de innovación y desenvolvimiento que tienen países que teóricamente, en comparación a sus vecinos, son pequeños, aunque ya sabemos que la República del Paraguay per se no es pequeña, pero que cuando la vemos, ¿no? O tradicionalmente cuando la situamos en el contexto regional, parece que fuera, bueno, pues un país de menor importancia. Y el día de hoy, precisamente, gracias a los ponentes que ahora procederé a presentar, vamos a ver que esto no es así, que realmente todos estos países, y en el caso de hoy del Paraguay, tienen un desenvolvimiento y tienen una trayectoria muy interesante, ya sea por su propia evolución política interior, sino también por el tipo de trayectoria que ha tenido de cara al exterior, no solo sobreviviendo frente a estados vecinos mucho más grandes que en este caso la versión que conocemos hoy del Paraguay, sino también dándose o participando en organismos regionales como el Mercosur o, por ejemplo, dentro de lo que ha sido un gran debate en la región con respecto al reconocimiento entre China o Taiwán, ¿no? O la República Popular China y la República de China. En este caso, vamos entonces a presentar a los ponentes del día de hoy, quienes, como he dicho anteriormente, antes de iniciar la grabación, nos han brindado de su tiempo para poder tener esta aproximación más completa a lo que ha sido la política exterior de Paraguay y especialmente con una trayectoria que, como ya veremos, es bastante prestigiosa, nos van a ofrecer, bueno, pues una mirada más cercana de lo que usualmente estamos acostumbrados sobre el país. Lo primero tenemos a Julita Gedumán, analista de política exterior paraguaya, maestranda en estudios latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, con una beca de la Fundación Carolina, también con sede en España, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNICEN, investigadora y consultora. Además, es coordinadora nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, de ALADA, en su sede de Paraguay. Y adicionalmente, como si fuera poco, autora del libro Paraguay, Política Exterior e Integración Regional, un recorrido hacia la contemporaneidad. Muchas gracias, Julieta, también por brindarnos de tu tiempo y experticia en este espacio. Y luego también tenemos a Eduardo Tamayo Vela, historiador por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de la Asunción en Paraguay y actualmente candidato a actor por la Universidad Autónoma de Madrid, institución en la que también ha sido docente de materias de historia del siglo XX, política internacional, historia de América Latina y diferentes seminarios. Y en este programa doctoral desarrolla una tesis sobre relaciones hispano-paraguayas del periodo de la Guerra Fría. Pertenece también a la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, de la CIP, y al Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, el CPCH. Además, es miembro de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales, el CERI, y forma parte del equipo de redacción de dos revistas científicas especializadas de reconocimiento internacional, como es la revista Relaciones Internacionales, también en la Autónoma, y la revista Historia Autónoma, como entenderán, también de la misma universidad, que se suma a que en 2023 coordinó y editó el libro Vínculos Culturales entre España y Paraguay desde la historia y la literatura, publicado con el apoyo de la Embajada Paraguay, de Paraguay en España, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, también relacionado precisamente con Paraguay, y la Universidad Autónoma de Madrid. Así que bueno, bienvenido también Eduardo y agradecido por el espacio y tiempo que nos brindas en este encuentro para poder hablar sobre este tema. Y así iniciamos con el evento de hoy. Y nuevamente agradecido con todos los asistentes que también han reservado de su tiempo para poder formar parte. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, muchas gracias Juan Andrés, sobre todo por la invitación y por organizar desde CEINASEG este tipo de evento, ¿no? En el que tienen cabida países que normalmente no se estudian, ya no por que pertenezcan a esa categoría de países pequeños, sino precisamente porque muchas veces por esa cuestión son poco estudiados. Y yo creo que merece la pena y que hoy Julieta, que tiene una formación también muy internacional, y yo, que aunque he vivido en Paraguay, conozco el país y lo he estudiado allí y lo he estudiado desde allí, pues al final también soy español y mi universidad de adscripción es la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que
países como Paraguay también se estén mirando desde fuera y estén generando el interés de investigadores e investigadoras que estamos a lo mejor trabajando desde fuera, pero que queremos observar la historia o la realidad social o internacional del Paraguay. Bueno, simplemente mencionar que esas dos organizaciones a las que has hecho referencia cuando me has presentado, el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y la ACIP, la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, son para mí dos asociaciones muy importantes porque están plagadas de colegas con los que puedes compartir un montón de información y sobre todo investigaciones, apoyarte en determinados proyectos. Yo creo que esas vinculaciones son muy importantes. De hecho, creo que tengo por aquí, hay conectadas algunos colegas de alguna de estas asociaciones. Me parece que he visto por ahí a Nirsa Maiz, compañera en ACIP. O sea que esos elementos son importantes precisamente para la internacionalización de Paraguay, para que investigadores e investigadoras de fuera nos conectemos con el país. Pero bueno, paso ya a hablar de lo que nos ocupa, ¿no? Del Paraguay y un poco de su política exterior en cuanto a país pequeño, que es lo que motiva, digamos, este encuentro. Pero antes de nada, yo ya le advertí a Juan Andrés que si de país pequeño se trata, Paraguay ha sido país pequeño durante mucho tiempo, entonces es inevitable hablar un poquito también de su historia. No me voy a remontar a 1811, evidentemente, pero vamos a remontarnos por lo menos a las últimas décadas para poder explicar un poco por qué, el porqué de algunos condicionamientos o de algunos elementos o factores por los cuales el país se ha relacionado internacionalmente como lo ha hecho en las últimas, el país y su sociedad y sus gobiernos en las últimas décadas. Yo creo que cerraré en torno a 2012-2013 y me parece que a partir de ahí Julieta va a dar una mirada ya mucho más de las relaciones internacionales actuales, sobre todo de los últimos años, ¿no? Centrándonos. Y yo creo que el debate posterior, cuando acabemos ambos, va a ser muy rico precisamente en términos de actualidad política internacional de Paraguay, pero creo que esta mirada, sobre todo para quienes no sean paraguayos o paraguayas, era interesante. Bueno, ahí en las imágenes pueden ver la ubicación de Paraguay en el globo y especialmente en relación con sus vecinos. Si observan en la imagen de la derecha, verán que en tamaño, aunque obviamente Paraguay dentro del contexto sudamericano geográficamente podría ser considerado uno de los países pequeños junto con Uruguay o con Ecuador o las Guayanas, ¿no? Sin embargo, no es geográficamente mucho más pequeño que grandes países europeos, grandes economías europeas como Alemania o España, geográficamente hablando, ¿no? Es verdad que hay que tener en cuenta que en Paraguay una amplísima proporción de la población vive en la región oriental, en la parte sur y este del país, y es cierto que, bueno, ahí se concentra mucho más del 90% de la población, entonces el espacio es incluso más reducido quizá, pero bueno, el elemento productivo, la explotación del país en términos geográficos al final abarca su superficie. En esta siguiente diapositiva, a la izquierda pueden ver el PIB actualizado a 2023. El recuadro que se amplía son los países, digamos, la parte, porque obviamente Brasil, México, Argentina serían esos tres grandes estados o tres grandes países que hay en el ámbito latinoamericano, ya no solo sudamericano, junto con Chile o Colombia, que también tienen evidentemente economías bastante importantes. Pero bueno, he querido rescatar, digamos, en ese recuadro aquellas que están más en el orden de lo que podemos hablar de Paraguay por proporción, por tamaño, por PIB. Y en ese caso, pues se observa claramente que Paraguay es uno de los países pequeños en dimensión de PIB de la región latinoamericana, ¿no? Está en la parte baja, es un PIB no muy disimilar, no muy distinto del que pueda tener Bolivia, pero tampoco del de Honduras, incluso Panamá supera con creces, Panamá o Costa Rica, que son también países pequeños, lo superan con creces en PIB. Esto no es ni negativo ni positivo, es sencillamente eso, son estándares macroeconómicos que se utilizan en relaciones internacionales y es así, pero de alguna manera permiten dimensionar un poco algunos elementos de la capacidad que tiene el Estado en su relacionamiento exterior, especialmente en cuestiones económicas.
A la derecha están las poblaciones, la región sudamericana en este caso, con las poblaciones donde vemos que Paraguay sí responde con mucha claridad a la categoría de Estado pequeño, ¿no? Porque Uruguay con 4 millones y pico y Paraguay con, ahí pone 7. Ahora veremos otra imagen del censo de 2022 que ha rebajado un poco esas expectativas vamos, expectativas, esa cantidad de población a los 6 millones y pico. Bueno, entre 6 y 7 millones es evidente que estamos hablando de uno de los países en términos poblacionales o demográficos más pequeños de la región. Bolivia, de alguna manera, sería el siguiente en población. Después ya Ecuador, pese a ser un país pequeño, ya supera los 18 millones de habitantes, que es prácticamente 3 veces más que el Paraguay. Aquí vemos datos del censo de 2022 que se hizo en Paraguay, donde ahí a la izquierda pueden ver la población supera, no con mucho, pero supera los 6 millones de habitantes. Bueno, podemos hablar entre 6 y 7 millones de habitantes en Paraguay. Al final también hay términos de irregularidad en la población, que hay migrantes que a lo mejor no están, pero cuentan en algunas estadísticas. Pero sobre todo me interesaba un poco esta imagen por la imagen de la derecha, donde podemos observar la proporción, sobre todo de la imagen de la derecha hacia la derecha, los años 2000, en el año 2022, la parte poblacional, la parte de la demografía, ¿no? Estamos hablando de una población en Paraguay especialmente joven, ¿no? Con un 25% de población que todavía está entre los 0 y los 15 años y con una amplísima parte de la población, en torno al 67, 2/3 partes del país, está en edad productiva, en edad laboral, en edad activa, los 15 y los 64. Es un país que todavía tiene lo que suele denominarse un bono demográfico importante, ¿no? Con unas expectativas a medio plazo interesantes, que apenas ronda el 9% de población, digamos, en edad adulta. Países como España, esa población mayor de 65 años ya está por encima del 20%. Países como Uruguay ronda el 15%. Bueno, pues en Paraguay lo vemos en torno al 9%. Estoy hablando ya un poco actualizando los datos a 2024. Esto yo creo que también es un elemento importante. Es un país pequeño, pero es un país joven. Eso también yo creo que hay que resaltarlo porque puede ser interesante en algunas de las oportunidades que ofrece el panorama internacional. En esta diapositiva, principalmente quería hacer relación a la cuestión energética, porque es una de las cuestiones en seguridad y asuntos internacionales. El tema de la energía, y más desde hace un par de años, se ha vuelto capital en muchos sentidos. Bueno, como se ve en el mapa de la derecha, Paraguay debe de ser, si no el único, de los pocos países a nivel mundial que tiene el 100% de su energía fundamental, basada en fuentes renovables. En Sudamérica lo es, pero es que a nivel mundial, si no es el único, debe ser de los pocos en los que se dan esas circunstancias. Eso no quiere decir que no tenga otras fuentes de energía, pero podría utilizar el 100% de la electricidad utilizada a través de energías renovables, principalmente a través de esas tres centrales hidroeléctricas y especialmente a través de Itaipú y en menor medida Yacyretá. Itaipú con Brasil, Yacyretá con Argentina. Esto es interesante porque marcó mucho también la historia reciente del Paraguay. Estas represas se construyen desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90, primero Itaipú, después Yacyretá, y son importantes porque establecen con sus vecinos, Argentina y Brasil, una relación también de dependencia o de cooperación energética muy interesante, ¿no? Esta cuestión energética yo creo que también dará lugar al debate final y en todo caso merece atención. No quiero detenerme mucho en la parte de la Guerra Fría, de la dictadura, simplemente decir que obviamente se tiene que tener en cuenta el contexto interno, el regional y el global. En el interno lo que sí que nos interesa es saber que la dictadura estuvo fundamentada en elementos que tienen como clave el autoritarismo y que eso significa que principalmente era la voluntad del dictador Alfredo Stroessner la que determinaba muchos de los asuntos a nivel país, pero también a nivel de relaciones internacionales. Entonces, esa política exterior extremadamente presidencialista se va a heredar en el sistema político internacional paraguayo en democracia, y eso tiene también unos costes importantes. No había además una institución
una institucionalidad más bien profesionalizada que se dedicase a la actividad exterior, y eso mermó en buena medida las capacidades de Paraguay para actuar en el escenario internacional acabada la dictadura. Durante la dictadura, el contexto de la Guerra Fría permitía, por lo que ven a la derecha del contexto global, otros elementos. Evidentemente estamos hablando de un orden bipolar, con ese alineamiento a Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, el anticomunismo, que explica muy bien la cuestión de la relación con Taiwán, de la que seguro hablaremos al final. Y bueno, también esa generación de bloques económicos principalmente regionales en ese contexto global, especialmente la Comunidad Económica Europea, es interesante. En el contexto regional, principalmente, buenas relaciones en momentos. Hay gente que habla, se ha hablado mucho de política pendular entre Argentina y Brasil. Hay otros investigadores que dicen, no fue tal la política pendular, sino que Stroessner se llevaba más o menos bien con ambos, aunque es verdad que tenía una mayor cercanía a Brasil. Esta cercanía a Brasil se amplía y se potencia a partir de los años 70, principalmente asociado a la cuestión de Itaipú, y se mantiene a lo largo de las décadas posteriores. El periodo es un periodo además en el que no podemos obviar la cuestión de la Operación Cóndor. De hecho, hace escasos días falleció Martín Almada, pero también rendir un homenaje y un recuerdo a él, a su familia y a todos los colegas, porque fue el descubridor descubridor que decimos descubridor como si se los hubiera encontrado, pero peleó durante años por conseguirlos, los archivos del terror. Son unos archivos riquísimos, fundamentales para la investigación del periodo del estronismo en Paraguay, y que sobre todo permiten conectar muchas de las investigaciones con el exterior, porque esos archivos tienen también una riqueza en el contexto internacional muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, animo también a los investigadores e investigadoras que se acerquen a ese archivo, que contacten con el archivo y que usen sus fondos, porque son muy útiles en la investigación. Y paso ya, digamos, al periodo en el que se centra un poco ya el final de mi intervención, que tiene que ver justamente con lo que he denominado el proceso de democratización. Alguien me dirá, bueno, ¿qué pasa? ¿Que en 2013 Paraguay no era una democracia? Bueno, estoy hablando de proceso de democratización. Hay elementos que no cambian el día después de caer un dictador o el día después de promulgarse una constitución. De hecho, por ejemplo, para España, donde la transición tiende a utilizarse el periodo cronológico del 75 al 82, cuando gana el Partido Socialista unas elecciones a nivel gubernamental. Sin embargo, lo que denominamos la transición exterior de España suele prolongarse hasta el año 85-86 y un poquito más allá a veces. O sea, hasta que España realmente está ya en el bloque occidental, pertenece a la Comunidad Económica Europea entonces, y está de alguna manera inserta en los procesos internacionales en ese sentido. Entonces, por eso hablo de proceso de democratización en Paraguay un poquito más largo que lo que viene a ser la transición en sí, que podríamos decir que finaliza en el año 92 con la Constitución, o en el año 93 con las primeras elecciones ya con la Constitución. Y en ese sentido, a la izquierda pueden ver lo que he llamado el periodo de transición y acometida neoliberal de los años 90 principalmente, y a la derecha algo que he denominado periodo progresista, que seguramente puede tener muchos matices, pero que yo creo que refleja bien lo que era también el contexto latinoamericano, porque está muy relacionado con la cuestión de la nueva izquierda latinoamericana y los gobiernos. ¿Hay alguien por ahí hablando? No sé si pueden cortar sus micros, por favor. Sí, por favor. Gracias. Decía que en ese periodo progresista coincide con una etapa del contexto latinoamericano que de alguna manera sí que se entendía como un periodo progresista. Y yo creo que la política exterior paraguaya de entonces conecta bastante bien con ese escenario regional. Entonces, bueno, ahí tienen las características. Esto está extraído de un texto, de un capítulo de mi autoría en un libro. Mencionaré al final, porque en ese libro pueden encontrar mucha más bibliografía, que es lo más interesante, ¿no? Para quien quiera estudiar la cuestión, lo mencionaré al final. Pero he querido señalar algunas de las particularidades.
En esas columnas que dice legislatura pueden ver los presidentes que hubo, pero las características que están en la columna, digamos, las columnas centrales, no responden específica y únicamente a uno de los presidentes, sino que se van entremezclando, ¿no? De alguna manera están colocadas cronológicamente, pero se van entremezclando porque los procesos en política exterior sabemos todos que no cambian de un día para otro con la llegada de un nuevo gobierno. Tienen también sus dinámicas y sus procesos. Lo que he señalado en rojo, con ese prohibido rojo y con el corazoncito verde, he querido señalar o identificar aspectos que yo creo que ayudan a que un país pequeño, que es lo que aquí nos ocupa, en el caso de los corazoncitos verdes, ayuda a que ese país pequeño tenga una capacidad de relacionamiento más flexible o que precisamente le ofrezca mayor capacidad de relacionamiento exterior. El prohibido rojo son aspectos que yo creo que limitan, complican, dificultan o pueden llegar a impedir algunas de esas conexiones exteriores, ¿no? El apoyo norteamericano al Paraguay, en cierto modo, ese final de la Guerra Fría, el quedarse completamente inserto dentro de una lógica todavía bipolar, creo que no es beneficioso para ningún país. De hecho, no soy el único que lo piensa y, por ejemplo, me viene a la mente algún trabajo de Diego Aventebrún en el que señala que el alineamiento automático de Paraguay es hoy, no en 1989, sino hoy sigue siendo algo que es problemático. No son las mejores políticas ni para el Paraguay ni probablemente para países pequeños. Aspectos como la creación del Mercosur, es decir, organismos de ámbito regional, ayudan bastante a que un país pequeño tenga una mayor capacidad de acción en el escenario internacional. La continuación de una diplomacia y una política exterior presidencialista, como venía de la dictadura, es otro condicionante que yo creo, igual que la política exterior de tipo reactiva, es decir, dependiente, que reacciona ante lo que ocurre en lugar de intentar prever qué escenarios puede haber para no tener que reaccionar, sino poder estar preparado para ello. Yo creo que son aspectos que evidentemente serían perjudiciales para casi cualquier país no tener esas condiciones, pero en el caso de un país pequeño es consustancial a ir por el mal camino porque pierdes muchas posibilidades. En los años 90, aquí podría haber un debate ideológico. Creo que está bastante demostrado en muchas investigaciones que la aplicación de los preceptos económicos neoliberales de los años 90 produjeron muchos problemas de desarrollo económico-social, especialmente social, en esos finales de los 90 y los años 2000 en buena parte de la geografía latinoamericana, y ese fue también el caso de Paraguay. Sin embargo, hacia el final de esta etapa vemos ahí esa proyección internacional cultural de Paraguay, que yo creo que para países pequeños es muy interesante porque te abre un elemento que es difícil de otras maneras, ¿no? Y es esa proyección, digamos, en los ámbitos académicos, turísticos, investigaciones, que mueven también mucho dinero y que suelen producir o tener poco impacto negativo sobre el país en otros órdenes. Es verdad que el turismo en exceso tiene también sus problemas, pero Paraguay es un país con tan poco turismo a día de hoy que realmente tiene muchísimo margen de mejora. Y quienes conocemos el país sabemos perfectamente que es un país que podría vivir del turismo si quisiera. Lo que pasa es que tampoco es lo deseable porque países como España sabemos que eso tiene otros problemas, pero ahí ya no voy a entrar. En estos años, en estos finales de ese periodo que he llamado de transición y acometida neoliberal, se van a promover algunas leyes tendentes a reorganizar y capacitar al servicio diplomático. En esto hay la tesis de maestría de Liz Coronel Correa, es clave para observar esta cuestión. En el año 2002 se crea, durante todavía el gobierno de González Macri, lo que creo que se llamaba Política Exterior del Paraguay para el siglo XXI, bases y lineamientos, que es de alguna manera un hito en ese sentido porque permite empezar a trabajar en preparar al cuerpo diplomático y preparar a unos lineamientos exteriores pensados para el Paraguay y para el escenario en el que se encontraban. Eso va a continuar sobre todo en el periodo progresista, que considerado el de Nicanor Duarte Frutos del Partido Colorado, de la ANR, y el gobierno posterior
más corto por el golpe a Lugo en el 2012, de 4 años de Fernando Lugo Méndez, ¿no? Este otro periodo progresista se caracteriza por ese contexto regional también de una ideología de izquierdas o de nueva izquierda latinoamericana, una ideología progresista que va a conectar con el Paraguay porque Nicanor Duarte Frutos tuvo probablemente, por su forma de entender la política internacional y también por una decisión quizás hasta pragmática del escenario en el que se encontraba, encajar bien en ese juego de piezas que había en ese momento a nivel regional. Se continuó, bueno, eso lo valoro como positivamente para un país pequeño en el sentido, no porque sea de izquierdas o de derechas, no voy a entrar en esa cuestión, sino en el hecho de que supo adaptarse también al entorno ideológico en el que se encontraba en la medida de las posibilidades. Otro de los elementos positivos es esa continuación que venía de los cambios ya de 2002 en la regulación para modernizar la política exterior, la profesionalización del servicio diplomático. Otro elemento positivo ya más bien en el periodo de Lugo es que se promovió más decididamente el acceso de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a las decisiones en política exterior. Yo creo que eso es algo que muchas veces se nos escapa. Pensamos que la política exterior es una cosa, es un elemento que solo atienden los estados y solo hacen los estados a través de las decisiones de los gobiernos o de los parlamentos, y no. La sociedad tiene mucho que decir en esos elementos. Lo que pasa es que la sociedad tiene que encontrar también en el respaldo en el gobierno para que su opinión sea tenida en cuenta, o encontrar la manera de que su opinión sea tenida en cuenta. Perduraron, sin embargo, en este periodo, tanto con Nicanor como Fernando Lugo, algunos de los vicios y problemas o falencias de las instituciones del periodo anterior. Específicamente pienso un poco en los usos o abusos de Itaipú, de los márgenes que daba la hidroeléctrica, que bueno, son elementos complejos que tienen que ver con lo internacional, pero que sería un poco arduo de entrar ahora mismo aquí. Pongo, sin embargo, como positivo que las relaciones con Estados Unidos serán estables y normalizadas. Es difícil, es un país pequeño en este mundo en el que vivimos que se lleve literalmente o directamente mal con un país como Estados Unidos. Evidentemente se está tirando piedras a su tejado o se está pisando la manguera, como se dice aquí en España. Yo creo que eso no es una política deseable, pero tener normalizadas y estables las relaciones con un país como Estados Unidos es positivo, pero también quizá el acercamiento, el entendimiento en ciertos elementos con China, como intentó el gobierno de Lugo, también hubiera sido deseable. Es verdad que entonces, cuando Fernando Lugo lo intentó, China estaba en un periodo de distensión con Taiwán, muy diferente del contexto que tenemos ahora, obviamente, en el cual, bueno, pues Pekín decidió que no era el momento de insistir en ese paso porque al final Paraguay era un país demasiado pequeño como para tener para China demasiado interés en ese sentido. Como consecuencias regionales negativas, yo diría que la destitución de Lugo podemos estar más o menos de acuerdo con o interpretarlo de la manera que lo interpretemos. Lo que es evidente es que las consecuencias a nivel internacional en imagen del país fueron malas, porque en un contexto, en aquel por lo menos, y yo quiero seguir creyendo que hoy en día todavía es así, en el que los valores democráticos y de libertad política están relativamente reconocidos y protegidos a nivel internacional, hacer juicios políticos a los presidentes, sean del signo que sean, son en general malos signos de la imagen del país. Si además eso ya está plagado de irregularidades, se complica más todavía la cuestión. Y bueno, ya simplemente dejo aquí tiradas algo que he llamado ideas para el debate, pero en lo que seguro que va a entrar mucho más Julieta, pero quería dejarlo, ¿no? Como condicionantes exteriores o que tienen que ver con lo internacional de ayer y de hoy y del Paraguay, es el reducido tamaño del país, de la actividad del Estado y de la economía nacional. Eso no va a cambiar. La mediterraneidad, o sea, el que es un país mediterráneo rodeado de tierra para los españoles, que no se asusten, Paraguay no lo hemos trasladado al mar Mediterráneo. Déficits en infraestructura, especialmente es un país sin red ferroviaria, con lo cual depende mucho más de los ríos, al no tener costa marítima ni red ferroviaria.
El debate de la colaboración con Taiwán y el comercio con China es otro debate interesante del país. La convergencia o división ideológica de los gobiernos de América Latina hoy está mucho más dividido que en otros momentos de la historia reciente latinoamericana, donde estaba mucho más compactado la cuestión ideológica. Y una política exterior que en Paraguay sigue siendo todavía en gran medida iniciativa del Ejecutivo, pero sin la existencia de un presidente fuerte, para bien o para mal. O sea, bueno, para bien, el hecho de no haber un dictador supone que no tienes un presidente que continúe mucho, pero como en Paraguay la reelección no es una posibilidad, el hecho de que cada 5 años sí o sí cambie el presidente y que en el último o 2 últimos años de ejercicio su capacidad de acción en el país se reduce porque ya está en competencia electoral el siguiente candidato, los siguientes candidatos, eso supone que su actividad exterior se complica también, porque ya internacionalmente se le ve como alguien de salida. Entonces, eso es un problema que también Paraguay tiene que ser capaz de solucionar desde la definición de la política exterior y de las estrategias como Estado, ¿no? Oportunidades, hay muchas. Yo simplemente quería dejar señaladas cuatro. La cuestión del bono demográfico que ya he mencionado antes, que puede tener mucho que ver con la migración, que puede tener mucho que ver con la actividad productiva. El aprovechamiento de la matriz energética favorable, hay que tener mucho cuidado también con el elemento natural. Es un país, Paraguay es un país maravilloso en elementos naturales, hay que protegerlo, pero hay que tener en cuenta además que hay unos factores energéticos muy interesantes para explotar. El contexto multipolar que hay hoy en día y desde el final de la Guerra Fría, hay que saber moverse ahí, yo creo que también es un elemento, pero también el aprovechamiento de las necesidades que puedan tener Estados Unidos o la Unión Europea de estrechar lazos con Iberoamérica y con países específicamente como Paraguay, que puede aprovechar esa necesidad que puede haber mayor por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea para exigir también algunos elementos que a lo mejor en otras condiciones no hubiera podido. Y lo dejo aquí simplemente en este capitulito de cambios y continuidades en la política exterior, la diplomacia y las relaciones internacionales que publiqué en el libro que tienen a la derecha, 3 décadas de democratización en Paraguay. Pueden encontrar, hay 10 páginas de bibliografía en este trabajo, es un trabajo de 2021, está publicado, bueno, no, 2019 creo, justo el final de los 30 años de la democracia, y está en internet, gratuito, descargable el PDF íntegramente. Y también otro articulito que publiqué un poquito anterior, en 2018, Paraguay repensando la política exterior, que fue publicado en la revista Novápolis, y que yo creo que también en la bibliografía van a encontrar muchísimos elementos interesantes. Cierro simplemente mencionando una cuestión, y es para quienes estudien política exterior paraguaya y sobre todo historia de la política exterior paraguaya, la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López en Asunción tiene un archivo maravilloso al que no pueden dejar de asistir. Es una institución que ya desde hace años viene ejerciendo ese rol de ofrecer información a los, o sea, documentación a los investigadores, y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y también menciono en línea con eso que esa Academia Diplomática y Consular edita la revista Diplomática, que es, yo creo, también una revista importante para las cuestiones de política internacional actuales y de historia de las relaciones internacionales del Paraguay. Y yo creo que va a tener un recorrido interesante en el ámbito investigativo en Paraguay. Y con esto cierro y doy paso a Julieta, y disculpa por los minutillos extra. Genial, muchas gracias, Eduardo. La verdad, un panorama completísimo sobre todo de esta evolución, tanto doméstica como de cara al exterior, especialmente arrojando no solo ideas para el debate o las preguntas, sino también puntualizando este proceso de cuándo determinadas coincidencias, ¿no?, permiten que haya un desenlace diferente, sobre todo con China, como lo habías mencionado, pero también con Estados Unidos, que es una constante, ¿no?, y sus relaciones con la región también con sus vecinos, ¿no? Y me recuerda también el tipo de desenvolvimiento que ha tenido Paraguay internamente, ¿no? Con estos cambios políticos, pero luego, por ejemplo, de cara a su rol como miembro del Mercosur, por ejemplo, con la suspensión de Venezuela en su momento, ¿no? Y como hay veces que coinciden determinadas cosas,
Pero para no ser mucho spoiler, nuevamente le doy la bienvenida a Julieta. Agradecido nuevamente por el tiempo que nos brinda para esta explicación. Adelante, Julieta. Bueno, muchas gracias. A ver si. Ahí lo vemos bien, ¿no? Sí. Se ve muy bien, sí. Bueno, yo voy a continuar entonces desde donde me dejaron, que estamos en el periodo de Cartes, lo cual es un periodo sumamente interesante. A ver si puedo acomodar esto. Voy a dejar de compartir brevemente. Entonces, dado este repaso sumamente interesante que hizo Eduardo y muy abarcativo, la verdad que es muy difícil eh, hacer un resumen de tantos años de historia, yo voy a agarrar un periodo mucho más pequeño que comienza con el gobierno de Horacio Cartes. Es interesante este periodo de Horacio Cartes, como venía diciendo, porque como separó de Eduardo, yo también me gusta separar la política exterior contemporánea de Paraguay en 4 periodos. Primero el periodo dictatorial estronista, seguimos con la transición democrática, que ya lo presentaron muy bien, un tercer periodo de gobiernos progresistas, y creo que hay un cuarto periodo, que es el periodo que estamos actualmente, que inicia con el gobierno de Horacio Cartes. Lo que, lo que vemos que comenzó con Horacio Cartes inicia con justamente con esta suspensión de Paraguay del Mercosur y el aislamiento a Paraguay de varios organismos regionales, que también tuvo un reflejo en la participación de Paraguay en organismos internacionales, a partir de, bueno, este polémico juicio político de Fernando Lugo, por lo que el primer objetivo y el principal objetivo de Horacio Cartes fue el de reincorporar a Paraguay a nivel internacional, llevar a la normalización de la situación de Paraguay. Y esto es importante, ya que estamos hablando de los países pequeños, porque la participación de Paraguay en organismos regionales y multilaterales sirve para contrarrestar el aislamiento geopolítico de Paraguay como país sin litoral y también mitigar esta dependencia económica y política que tiene Paraguay con sus vecinos, con Argentina y Brasil y también con Estados Unidos. Ahí me gusta hacer una breve aclaración cuando hablo de países pequeños porque me parece muy interesante que Pace habla de que existe una contradicción en los países pequeños, que sucede que al ser más débiles tienen un mayor interés en influir en el ambiente internacional en el que deben sobrevivir, pero no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con estas aspiraciones, como sí sucede con los estados más grandes. Entonces, en consecuencia, Pace habla de que la manera más efectiva de atenuar estas vulnerabilidades que tienen como países pequeños es participar en acciones comunes en organismos regionales e internacionales y en iniciativas multilaterales para, bueno, encontrar la forma de defender sus intereses y economizar también el uso de sus recursos. Entonces, Cartes llega al gobierno en esta situación de aislamiento de Paraguay y lo convierte en su principal misión, que, bueno, finalmente lo logra, volver a normalizar la situación de Paraguay en los organismos regionales y volver a tener un poco ocupar estos espacios a nivel internacional. Para hacer tal vez una breve introducción de quién es Cartes, que por qué es tan importante para este periodo actual, Cartes llega al poder mediante elecciones generales luego de esta breve interrupción o irregularidad que pasó a nivel de gobierno y de democracia, dependiendo de quién lo analice. Y se presenta a Cartes como un outsider de la política tradicional, aunque se afilia al Partido Colorado poco antes de iniciar esta carrera electoral. Y en ese momento Cartes, estamos hablando del 2013, Cartes ya era un personaje importante a nivel empresarial, manejaba gran parte de la industria tabacalera formal y también informal. Fue presidente de un club de fútbol relevante en Paraguay, tenía un enorme capital político que lo trasladó también, un enorme capital económico que se trasladó a la política. Entonces lo que vemos es un presidente fuerte que viene con
un gran poder de aceptación dentro de la sociedad paraguaya, y que comienza con esta iniciativa de reincorporar a Paraguay dentro de la comunidad de estados, ¿no? Nuevamente, sacarlo de este aislamiento. Uno de los principales objetivos que tuvo Cartes en este momento fue el de promover un desarrollo económico vinculado a un plan de desarrollo ligado a la política exterior. No obstante, esta diplomacia presidencial que buscaba Cartes no fue tan funcional, fue un poco más discursiva de lo que queremos a nivel de política exterior, y no hubieron lineamientos muy claros que permitieran estos objetivos que estuvieron declarados en su política exterior. En consecuencia, en realidad lo que vimos fue una política exterior más reactiva, más a la deriva de la agenda internacional y regional, y también un retorno a una política presidencial mucho más fuerte, con la concentración del poder decisorio en las manos del Poder Ejecutivo, que, bueno, favoreció a que hubieran algunos lineamientos concretos de política exterior, pero más coyunturales, como estábamos diciendo. Esta política exterior coyuntural lo vemos en el caso de Venezuela, la posición que toma Venezuela, Paraguay con respecto a Venezuela, la participación en el Grupo de Lima, con una oposición muy fuerte al gobierno de Maduro que se estaba dando justo en este periodo, en este contexto histórico. Y a su vez es interesante ver cuáles son los aspectos que se mantuvieron del gobierno de Cartes como ejes históricos de la política exterior. Entonces, ¿se ve la transición de la diapositiva? Sí. Bueno, tenemos los ejes que ya estábamos viendo con Eduardo, que son el multilateralismo y el regionalismo, por esto mismo que estábamos hablando de la importancia de Paraguay de pertenecer a espacios regionales y multilaterales. Las relaciones con Brasil y Argentina que se mantuvieron de forma con buenas relaciones en este periodo. El alineamiento a Estados Unidos, que si bien nunca había disminuido demasiado en el periodo anterior de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo, pero se volvió un alineamiento casi automático que remontamos a épocas un poco anteriores, más en la transición de la democracia. El sostenimiento de las relaciones con Taiwán, que es algo que no ha cambiado hasta este momento. Y vemos un factor disruptivo, que es el relacionamiento con Israel, que Cartes al final de su mandato termina cambiando, que podría tener una relación con Estados Unidos y el gobierno de Trump, que justo había trasladado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, habría propuesto que se efectivizara este traslado, y Cartes también toma esta decisión de trasladar la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén, que es uno de los cambios más disruptivos que vemos durante el gobierno de Cartes. Pasando al gobierno de Mario Abdo Benítez, vemos que se extiende el 2018-2023, que es justo el periodo actual en el que estamos ahora. Vemos que hay una continuidad de esta política exterior coyuntural y reactiva, lo vemos con la política de profundización con respecto a la oposición a Maduro y Venezuela. De hecho, se suspenden las relaciones diplomáticas con Venezuela y se cierran las embajadas. Y a su vez, además de esta política coyuntural y reactiva, vemos que hubo una política bastante inconsistente, política exterior, porque hubieron numerosos cambios de liderazgo de la Cancillería Nacional. Hubieron en un periodo de 5 años 5 cancilleres, que todos, por supuesto, tenían lineamientos y prioridades distintas a nivel de política exterior. Por su parte, también vemos que continúan, tenemos algunas continuidades que son interesantes de destacar. Continúa esta idea de la diplomacia económica que comenzó con Cartes, pero que ya habíamos mencionado de que no había muchos lineamientos claros para hacerla funcional, y en cambio en este periodo se empieza a ver con mayor fuerza algunos ejes que se ven reflejados en potenciar esta diplomacia económica. Por un lado, vemos nuevos aliados comerciales y socios no tradicionales. Si bien siempre Paraguay fue aliado
de Asia, a nivel de relaciones con Taiwán, Corea del Sur, Japón. Ahora se empiezan a abrir otros horizontes con la península arábica, relaciones con Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita. También vemos un acercamiento mayor con Rusia, que ya se estaba dando progresivamente a nivel comercial. Y también con India, que lo vimos mucho en la diplomacia de vacunas, que en este periodo también tenemos que recordar que sucedió la pandemia durante el gobierno de María Abdo Benítez, que bueno, tuvo también su repercusión a nivel interno, a nivel económico, a nivel social, y se promovió bastante, afectó bastante la economía, no solo en términos de endeudamiento interno, sino externo, aunque no tanto como los demás países de la región. Por otro lado, ligado a esto, que es interesante mencionar porque también es una continuidad del periodo de Cartes y ahora mismo, tiene que ver con esta intención de convertir a Paraguay en un hub de logística regional para que en general lo que tenga que ver con el traslado de mercancías tenga un pase por Paraguay a nivel de una ruta bioceánica que se está intentando fortalecer cada vez más y construir. Entonces vemos una iniciativa ligada a la parte de infraestructura eh, que tiene que marca un relacionamiento más fuerte a nivel de infraestructura con Brasil y con Argentina para generar esta vía, vía a través de ambos océanos para encontrar una salida por Paraguay para el Pacífico. Si hablamos de continuidades, tenemos, como ya habíamos visto, el multilateralismo, el regionalismo, relaciones con Brasil y Argentina se mantuvieron bastante bien, el alineamiento a Estados Unidos continúa, las relaciones con Taiwán continúan, y lo disruptivo nuevamente es Israel, porque al inicio del mandato de María Abdo Benítez, este presidente decide nuevamente retrotraer la decisión de Cartes y la embajada de Paraguay, en vez de estar en Jerusalén, pasa nuevamente a Tel Aviv, volviendo a tener el lineamiento normal de las relaciones con Israel, que tiene que ver más, una posición más ligada a la de la comunidad internacional, a la política de dos estados, etc. Lo más particular que sucede en este periodo son las sanciones de Estados Unidos en el 2022. No sé si ha llegado a todos lados, pero fue un hecho bastante interesante si ya estábamos hablando de que Paraguay tiene unas relaciones muy fluidas con Estados Unidos. En este momento se puso un poco en jaque este relacionamiento, ya que Estados Unidos hizo pública una designación al expresidente Horacio Cartes, denominándolo como significativamente corrupto, así como también al vicepresidente de ese momento, Hugo Velázquez, que también era precandidato a la presidencia de Paraguay en las elecciones que se iban a llevar en abril de 2023. Esta designación a estos personajes relevantes de la política paraguaya no eran las primeras, pero sí las más importantes que sucedieron, y además no se dieron en un momento aleatorio. La política de Biden anticorrupción fue escalando muy rápidamente al final del periodo de Mario Abdo Benítez, y se dieron en la previa a la realización de las elecciones primarias que definirían los candidatos de los partidos para las elecciones de abril. Entonces, en ese momento, estamos hablando de julio, diciembre, hubieron más denominaciones, y en enero de 2023, meses antes de las elecciones generales, se agudizaron las sanciones a Horacio Cartes, pero esta vez no solo sanciones administrativas de esto que se denomina lo de significativamente corrupto, que tiene que ver con algo tal vez más administrativo, que es la remoción de las visas a Cartes y a toda su familia, sino también financieras por parte de la OFAC, del Tesoro de Estados Unidos, que sancionaba a Cartes eh, en cuanto a la generación de activos y la utilización de empresas en territorio estadounidense, que limitaba mucho sus actividades económicas, siendo uno de los empresarios más importantes de Paraguay.
Las sanciones son relevantes no solo porque afectaron a personalidades importantes de la política paraguaya, sino también porque tienen antecedentes similares solamente en Centroamérica y no en América del Sur. Esta política de Estados Unidos hacia Paraguay en contra de la corrupción y del tráfico de divisas, etcétera, no tiene precedentes en América del Sur, en los países vecinos, si sacamos Venezuela, que son políticas bastante diferenciadas, y solo las podemos encontrar en el Triángulo Norte, en Guatemala, El Salvador, Honduras, y también en Nicaragua y en Panamá, que tienen otra, otra figura legal, pero que son más o menos lo mismo a nivel de términos prácticos. Entonces, si estamos hablando de cuáles son los cambios más importantes de este periodo, vemos por un lado la cuestión de Estados Unidos con Paraguay, que hay una especie de centroamericanización de la política exterior de Estados Unidos hacia Paraguay, sustentada en esta política anticorrupción, y esta individualización de Paraguay dentro del territorio sudamericano como único actor o único receptor de estas políticas por parte de Estados Unidos, siendo Paraguay uno de los aliados principales de Estados Unidos y teniendo la relación con Estados Unidos una relación muy fuerte también con la relación de Paraguay con Taiwán. No obstante, si bien esto generó un golpe bastante fuerte en las elecciones de Paraguay, realmente no afectó demasiado. El hecho de que Horacio Cartes haya sido sancionado previo a las elecciones no afectó a su candidato, quien es su ahijado político, Santiago Peña, ya que ganó las elecciones con un margen muy amplio y demostrando que en Paraguay hay una propensión a mantener el status quo en cuanto a partidos políticos y la situación en general política, social y económica en Paraguay. Entonces, si pasamos directamente a la actualidad, ¿qué es lo que vemos del gobierno de Santiago Peña hoy en día? Un gobierno que ganó las elecciones en abril, pero inició en agosto. Bueno, vemos un cambio en ciertas políticas hacia una política exterior más pragmática y no tanto ideológica. Y esto se ve reflejado principalmente, esta desideologización de la política exterior de Paraguay en este último año, se ve reflejado en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Vemos una política exterior que trata de ser más práctica, ya que viendo de que no hubieron resultados con esta política tan dura en contra de Venezuela, siendo que Paraguay fue uno de los pocos países que llevó a cabo esta radicalización de la postura con Venezuela y no dio resultados, ahora que hay un momento de mayor distensión con Venezuela, parte de los actores internacionales y regionales, Paraguay quiere volver a la mesa de debate y poder ocupar una silla en estas negociaciones que tienen a Venezuela en el centro. Entonces vemos una posición más pragmática de Paraguay en política exterior y menos ideológica en este sentido. A su vez, Paraguay está tratando de llevar y Paraguay está tratando de llevar una política de muy alto perfil, mejorar la visibilidad que tiene Paraguay en el mundo, y esto está muy ligado a la diplomacia económica que ya lo vimos en los periodos anteriores y que comienza con el periodo de Horacio Cartes. Lo que está tratando de proponer Santiago Peña es publicitar este atractivo régimen fiscal que tiene Paraguay. Si lo ven en las entrevistas, es algo que se menciona un montón por parte del presidente, del canciller, y es que Paraguay tiene un régimen fiscal que se basa en una regla muy simple que es 10-10-10. Los tres atributos más importantes, que es el valor agregado, el IVA, la renta personal y la renta empresarial, tienen la misma tasa, que es 10%. Entonces, con esto está tratando de generar una atracción de inversiones muy fuerte y de promover el comercio por parte de Paraguay. A su vez, continúa esta lógica de convertir a Paraguay en un hub de logística regional a través de la infraestructura con el corredor bioceánico, que es interesante porque estamos viendo cómo esto trata de enfrentar a su posición como país pequeño. Es una de las herramientas claves que se están usando en este periodo
para tratar de disminuir las limitaciones que conlleva ser un país mediterráneo y ser un país pequeño. A nivel de política exterior, de lo que ya veníamos hablando, están los actores que ya mencionamos. Por un lado, Santiago Peña promueve una política exterior en lo que mencionan 3 ejes, basado en 3 ejes. Estados Unidos, Taiwán y por último Israel. Esto va más allá de las simples buenas relaciones que podríamos ver tal vez con otros países como Argentina o Brasil, ya que tienen un nivel de complejidad un poco mayor. Por un lado, con Estados Unidos, a partir de las sanciones a Horacio Cartes, quien es el padrino político de Santiago Peña, las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos quedaron un poco tirantes. Entonces, poner a Estados Unidos como uno de los ejes de Paraguay en relaciones internacionales tiene un poco que ver con un tira y afloje que está que está llevando a cabo Santiago Peña para, bueno, lograr relajar las políticas tan fuertes que estaba teniendo Estados Unidos con Paraguay, pero también hay un tire por parte de Paraguay para tratar de mantener una posición bastante firme con ciertos postulados que le interesa mantener. Entonces, trata de aligerar esta presión de Estados Unidos, más que nada con las políticas anticorrupción y de lavado de dinero, que también manchan un poco la imagen internacional de Paraguay, pero también trata de aligerar el relacionamiento y las tensiones con Estados Unidos, manteniendo, por ejemplo, las fuertes relaciones con Taiwán y generando ciertas políticas internas que pueden llevar a tener un mejor relacionamiento con Estados Unidos. Por otro lado, las relaciones con Taiwán también tienen un nivel de complejidad mayor. Estamos en un momento de un clima geopolítico bastante tensionado entre China y Taiwán. Y Paraguay, a su vez, manteniendo esta política de diplomacia económica, las relaciones con Taiwán son un poco un impedimento para fortalecer las relaciones económicas con China y abrir su atractivo mercado a la exportación de productos paraguayos y conseguir inversiones chinas. Entonces, Paraguay está tratando de buscar en este momento una dualidad relacional. Por un lado, mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán y por el otro, fortalecerlas o generar un espacio de relacionamiento económico más fuerte con China, que está muy limitado justamente por este relacionamiento con Taiwán. Y por último, lo que tenemos nuevamente, entra Israel a la política exterior de Paraguay, que resulta llamativo porque en realidad hasta el periodo de Horacio Cartes no era un país relevante a nivel de política exterior. De hecho, habían removido la embajada varias veces en Paraguay por cuestiones presupuestarias porque no era un país tan relevante a nivel de política o de economía para Paraguay. Pero en estos últimos periodos lo es. En agosto, cuando ingresa Santiago Peña al gobierno de Paraguay, retrotrae nuevamente la decisión del periodo anterior de trasladar la embajada nuevamente a Tel Aviv, y la embajada de Paraguay pasa a Jerusalén. Se restablecen las relaciones diplomáticas con Israel que se habían cortado como una medida de presión por parte de Israel por haber hecho esta jugada en contra de sus intereses, y ahora las relaciones con Israel pasan a ser uno de los ejes centrales de la política de Paraguay. De hecho, lo vemos reflejado ahora con los posicionamientos de Paraguay en las Naciones Unidas, etcétera, con respecto a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Y solo para mencionar algunas últimas cuestiones, las relaciones con Argentina y con Brasil continúan de forma bastante positivas. Con Argentina han habido algunos problemas, pero meramente coyunturales, que no han sido tan relevantes, teniendo en cuenta el relacionamiento económico y político histórico entre Paraguay y Argentina. Por otro lado, con Brasil tenemos una de las cuestiones más importantes actualmente para la política exterior paraguaya, que es Itaipú y la renegociación de una parte del acuerdo del Tratado de Itaipú, que es el anexo C, que ahora mismo va a ser un tema de debate
para ver a qué acuerdo y qué posibilidades hay de Paraguay de mejorar las condiciones de este tratado. Y ya me debo haber extendido un montón, para no seguir extendiéndome, vamos a ver con las preguntas para avanzar en los pronósticos y la actualidad más actual. Genial, pues muchísimas gracias, Julita. Muy interesante también por ver esta evolución más reciente y sobre todo de ver cuando los intereses muchas veces desarticulan o cambian, ¿no? Modifican las relaciones que se daban por hechas en algunos casos, ¿no? O de repente cómo hay determinadas trayectorias históricas que por coyunturas puntuales entonces cambian de rumbo, ¿no? Y también cómo hay estrategias que usualmente se intentan establecer como un parámetro de política exterior y luego, como comentabas con el caso de Venezuela o con la relación que han tenido con algunos de sus vecinos, otros de sus vecinos, pues no termina, ¿no? de desenvolverse bien o arroja otro tipo de resultados, ¿no? Y otro tipo de representaciones de, bueno, cómo es lo que está valorando Paraguay que debería ser. Y especialmente, bueno, el caso con Israel que hemos visto que es un desafío tanto para Israel proyectarse al exterior con su situación actual, como para los países ver qué posición toman frente a Israel y nuevamente el tema de China y Taiwán, ¿no? Que como has dicho, es verdad que es efectivamente mucho más profundo y que sigue siendo una constante ahí. Aprovechar el tiempo que tenemos directamente para pedirle a nuestra audiencia que si pueden levantar la mano o si a través del chat quieren realizar alguna pregunta para los ponentes. A ver, voy a ver si puedo ponerlo que se vea más fácil para yo verlo. Vale, si alguno tiene alguna pregunta, comentario, valoración, ¿no? También que hemos visto que tenemos invitados de otros países como Costa Rica o El Salvador, que están también en esta lógica, ¿no? De países que, si bien no son exactamente pequeños, ¿no? Un poco por eso la ironía, tienen esta relación con sus vecinos y relación con grandes potencias o potencias tradicionales, que bueno, da mucho juego, la verdad. Sí, quería preguntarles un poco para romper el hielo, para animar también a la audiencia que si quieren preguntar o comentar algún contenido. Bueno, ¿cómo consideran que va a ser, ¿no? Sobre todo frente a otro vecino como Uruguay? Hace poco salió una noticia, y esto quizás lo llevo un poco a mi lado, pero tanto para Julieta como para Eduardo, ¿cómo ven, ¿no? Que en esta tradición política, institucional y de cara al relacionamiento con la región, cómo afecta, por ejemplo, las propias decisiones en el Mercosur y la posición de Paraguay en el Mercosur? Esa continuidad del reconocimiento de Taiwán, ¿no? Hasta hace poco salió un artículo que decía Uruguay no logra un acuerdo con China, mientras que Paraguay sí lo logra con Taiwán, ¿no? Entonces, hasta qué punto influencia eso la propia disposición y el propio rol del Paraguay dentro del Mercosur, por ejemplo, o con respecto a sus vecinos inmediatos como Brasil y Argentina, que nuevamente también se han acercado muchísimo a China en los últimos años? Yo creo que es una pregunta más para Julieta. Julieta, si quieres, adelante. Y yo Bien, aprovecho y te añado a esa pregunta de Juan Andrés las relaciones Mercosur-Unión Europea y específicamente Paraguay, que yo creo que es algo que también tiene su atractivo investigativo, que yo tengo particular interés en eso. eh, bien. Bueno, con respecto al Mercosur y China y las limitaciones a Uruguay, lo que, lo que estamos manejando en realidad es que el interés de China en Uruguay, más allá de que habían avanzado en hacer estudios para ver la viabilidad de un acuerdo, un tratado de libre comercio entre Uruguay y China directamente, es que en realidad a China lo que más le interesa es el Mercosur en general y no solo Uruguay, por el tamaño de su mercado, más que nada. Entonces, las tratativas de China estaban más destinadas a generar un espacio de debate dentro del Mercosur para que se abriera, o se diera la posibilidad de generar un tratado de libre comercio desde el Mercosur con China, más que de Uruguay con China. Y si hablamos de cuáles son las limitaciones
que impone el hecho de que Paraguay no reconozca a China y sí reconozca a Taiwán, la realidad es que no hay ninguna. El hecho de que Paraguay no reconozca diplomáticamente a China no es una limitación a nivel comercial, no incumple ninguna de las normativas de la OMC. De hecho, Paraguay sí puede comerciar con China y de hecho lo hace. A nivel de importaciones, China es el principal país de donde provienen los bienes a Paraguay, es el número uno, entonces la única limitación que hay sí es a nivel de exportaciones. Paraguay prácticamente no exporta nada a China, pero esto es una limitación política, es una decisión política de China. China hace esto de limitar su mercado a Paraguay, más que nada lo que tiene que ver con commodities de carne y soja, que es lo que más le interesa a Paraguay exportar, porque lo ve como una carta de negociación para presionar a Paraguay para el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a China. Pero no existe una imposición real por parte a nivel de regulaciones o de normativas que hace que Paraguay no pueda negociar con China. Entonces, no hay una limitación para que el Mercosur haga un tratado de libre comercio con China. Las limitaciones son políticas y de política económica, más que nada de Argentina y de Brasil. Paraguay, de hecho, está muy interesado en que se dé un tratado de libre comercio en el contexto del Mercosur porque le da la posibilidad de sacar esta limitación que tiene con el relacionamiento con Taiwán, que no lo quiere perder. Entonces, a nivel de Mercosur y China, o de Uruguay y China, Paraguay no es una limitación real. Por otro lado, lo que tiene que ver con el Mercosur y la Unión Europea, Paraguay está muy interesado en que se dé este acuerdo, pero probablemente no se vaya a dar, que es lo que la mayoría de los especialistas más o menos coinciden. Las limitaciones, si bien dentro del Mercosur hay muchas objeciones con las políticas, las nuevas políticas ambientales que promueve la Unión Europea y que impone la Unión Europea para llegar a ciertos acuerdos de libre comercio con otros bloques o con otros países, la mayoría de los países latinoamericanos, y en este caso del Mercosur, son productores de materias primas, de commodities, y estas regulaciones ambientales, la verdad que golpean bastante fuerte a la producción. Entonces, esas son las mayoría de las objeciones que ponen por parte del Mercosur para que se lleve a cabo el acuerdo. Pero el acuerdo en realidad, como ya lo han dicho por parte de Paraguay y de otros países, las mayores objeciones vienen por parte de la Unión Europea y no por el Mercosur, que tienen que ver con esta, bueno, con todos los cuestionamientos que hay de la parte agroproductiva de la Unión Europea y de las desigualdades de trato que se pueden generar porque hay mayores complicaciones para los productores y mayores normativas para los productores europeos que no las tienen los productores del Mercosur. Entonces, en realidad, Paraguay está muy a favor de que se dé cualquiera de estos dos tratados de libre comercio, que se dé el de la Unión Europea y que se dé el de China, porque, bueno, tiene mucha relación con esta diplomacia económica y con su política histórica comercial, que tiene que ver con esto de apertura de mercados y tratar de favorecer un poco a, su sector productor agroganadero exportador. Muy interesante, Julieta. Muchísimas gracias, sobre todo porque se suele analizar de forma muy superficial esta idea del debate de reconocimiento entre China y Taiwán como una especie de absolutos, ¿no? Muchas veces, sobre todo en debates exteriores, ¿no? O debates incluso en la propia China, pero que luego responden a estas dinámicas bueno, de intereses, otra vez, comerciales que no necesariamente coinciden con las manifestaciones políticas, ¿no? A nivel discursivo, o que no tienen por qué ser un impedimento. Y eso es un elemento muy interesante porque luego nos ayuda a reflexionar también sobre los propios mecanismos del Mercosur para ponerse de acuerdo, ¿no? Lo mismo con la Unión Europea, que justo tenemos una pregunta, y la hilo también con lo que había preguntado y habías respondido Eduardo, y especialmente ahora también lo hilo con lo que planteaba Eduardo de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, con Europa o con España concretamente. Y aquí Hugo Jiménez nos pregunta las opiniones que puedan tener, creo que un poco también Julieta ha ido adelantando,
sobre el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea y la insistencia en concreto de la imposición de la norma europea del Green Deal, ¿no? De la resolución 1115. Entiendo que va un poco en la línea de lo que ya estabas comentando, Julieta, pero bueno, si quieren añadir algún punto más, o sobre todo esta relación de, vale, Paraguay o algunos actores de Mercosur con determinados actores europeos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo, sobre el punto, yo quiero comentar algo y es el hecho de que a veces la relación, lo decías tú, Juan Andrés, la cuestión de la relación entre Paraguay y Taiwán, pensemos que viene desde 1957 el asunto, o sea, no es nuevo, no es algo reciente, pero entonces hay muchos condicionamientos ahí. Pero la insistencia de China en que eso se produzca, o por lo menos las complicaciones que pone, que ha señalado bien Julieta, que no impiden que haya negociaciones, pero que evidentemente hay unos condicionamientos políticos. Yo, que tengo una mirada un poco diferente de la de Julieta, que ella es más internacionalista y yo al final, pues por deformación política, tengo más ese punto de historiador, yo lo veo como síntoma de lo que, porque para China uno de los puntos calientes de la política internacional hoy es Taiwán. Es evidente que es uno de sus puntos calientes en la geopolítica global. Lo que ocurre con Taiwán y lo que China o el Partido Comunista Chino quiere establecer en esa relación con Taiwán. Ahí, para mí, es un síntoma de la manera en la que China se está presentando en el escenario internacional. Tiene obviamente otros procedimientos, ¿no? Pero el que específicamente con Taiwán en el ámbito internacional lleve ese conflicto, ese asunto que es, entre comillas, interno, desde su punto de vista debería de serlo si consideran que hay una única China, al escenario internacional y traten de volcar esa problemática sobre las relaciones con otros estados y con otras sociedades, desde mi punto de vista recuerda a algo que no ha dejado nunca de hacer Estados Unidos, que hacía también la Unión Soviética y que han hecho prácticamente todos los grandes imperios o grandes acumulaciones o supranacionales de estados, ¿no? Tratar de imponer sus problemas políticos internos o propios a los demás estados para su relacionamiento o para algunas partes de su relacionamiento. Eso como síntoma. En lo que a la relación Taiwán-China, Taiwán-Paraguay, China-Paraguay. Y sin embargo, la cuestión de la Unión Europea, aquí ya seguramente hay paraguayos, latinoamericanos, también hay algunos europeos escuchando, y todos los europeos sabemos o quienes vivimos en Europa sabemos que hay desde hace unos cuantos años unas movilizaciones importantes de los sectores productivos del primer sector, agrario, sobre todo agrícola y ganadero, precisamente porque las políticas verdes, las políticas de la Unión Europea exigentes de modelos rígidos, modelos exigentes con la protección ambiental que se están dando en Europa, luego no están exigiéndose en el exterior para las producciones. Claro, y eso, como apuntabais antes, genera unos agravios comparativos en las producciones dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, ante las que los agricultores y ganaderos en países europeos protestan. Claro, yo aquí vengo a pensar un poco y digo, bueno, cuando en América Latina se vea esa exigencia de la Unión Europea como imposiciones, es que estos europeos verdes quieren venir a imponer políticas verdes. No, cuidado, que es que esas políticas verdes en gran medida se generaron para proteger el medio ambiente de esos países donde se producía y mejorar también las condiciones de los agrícolas y ganaderas, porque muchas de esas políticas también produjeron eso. El problema es que si eso no lo aplicas a nivel global, obviamente se generan agravios comparativos y protesta todo Dios, protesta todo el mundo. Pero ahí hay una cosa interesante, porque yo me plantearía preguntar a paraguayos y paraguayas, ¿a ustedes les parece bien que lo que hagamos en esta situación, en las relaciones Mercosur, Unión Europea, sea decir, oye, mira, aquí que cada uno produzca como quiera y en la cantidad que quiera y haciendo el daño al medio ambiente que quiera, sin importar? Pues eso nos llevaría a un proceso en el cual probablemente sería una depauperización del medio ambiente y de las políticas agrícolas y ganaderas de todos, de Europa, de América, de todas partes,
donde yo ahí ya cada uno es dueño y señor o señora de su criterio, pero yo pienso que no es la mejor de las políticas decidir cargarnos el mundo a costa de poder tener unos guaraníes más en el bolsillo. Entonces, yo creo que también hay que pensar esa política desde abajo, esa política exterior desde abajo. Realmente explicar, yo creo que falta explicar en ámbitos latinoamericanos por qué hay esas necesidades de políticas ambientales, que no es porque los europeos ahora se quieran poner con políticas verdes para molestar, que es que esas políticas verdes venían muchas veces de las sociedades europeas desde abajo, exigencias desde abajo que se acabaron convirtiendo en directivas europeas. Yo creo que eso también es algo que hay que saber explicar un poco mejor. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, Julieta. Justo también tenemos un comentario que un poco para cerrar la reflexión e ir terminando, que vuelve Hugo Jiménez a preguntar, ¿no? O bueno, a plantear, ¿no? Una reflexión de la FAO estima que el mundo requerirá para el 2030 un 60% más que alimentos y afirma que América Latina es la región que puede atender esa demanda y pregunta, o a modo de pregunta, plantea, ¿la norma de la Unión Europea va a contramano con esta necesidad real, con sus imposiciones ambientales? Y si finalmente son o no barreras comerciales. Que un poco se ha ido en esa órbita, de decir, vale, ¿qué atiende las políticas verdes en cuanto a protección de la biodiversidad y sobre todo protección del medio ambiente? Pero luego, de todo, bueno, un poco que es lo que entiendo que también reflexiona Hugo, es las perspectivas que hay, ¿no? De, vale, quién las plantea, desde dónde se reciben y sobre todo el seguimiento. No sé si quieres agregar, o Julieta, algún comentario o reflexión final con respecto a esta línea, porque entiendo que además, como planteó, es uno de los temas, como decía Eduardo, puntos calientes, ¿no? De la negociación Mercosur-Unión Europea, especialmente por ese ámbito normativo de la Unión Europea con respecto a las políticas verdes. Entonces, bueno, ¿qué nos podrían comentar así a modo de cierre en ese sentido? No, estoy de acuerdo con lo que dijo Eduardo, pero bueno, poniéndome un poco en abogado del diablo, la posición que argumenta el Mercosur ahora, que es también la posición de Paraguay, tiene que ver bueno, de que el mayor eje económico que tiene el Mercosur es su producción agroganadera, que sirve para potenciar sus índices de exportación, para poder relacionarse a nivel exterior, mejorar también sus índices internos, Ujú. y bueno, hablando, si se compara al Mercosur con la Unión Europea, el Mercosur lo que afirma o sostiene es que es la mejor forma que tienen nuestros países de desarrollarse y llegar a un mayor nivel de desarrollo. Y que bueno, no debería ser a cuesta del medio ambiente, por supuesto, pero también está esta limitación de que bueno, no hay muchas más opciones actualmente. Es bueno, los índices se ven a niveles económicos de la importancia y la relevancia que tiene la industria de los commodities en general. Y que la idea es, bueno, déjennos desarrollarnos con lo que tenemos, ¿no? Pero también está un posicionamiento hacia tal vez un lado un poco más verde, que es, bueno, nosotros tenemos estas opciones que son limitadas para el desarrollo. Entonces, si ustedes ven, hablando a las potencias y más que nada a la Unión Europea que tiene este poder de establecer normativas, si ustedes ven otras alternativas o quieren financiar el desarrollo más verde de nuestra producción, nosotros estamos abiertos a este financiamiento, que es más o menos el posicionamiento de Paraguay y de toda América Latina y del Mercosur en general, en todas estas conferencias de las COP, etcétera, que tienen que ver con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Bueno, nosotros somos receptivos a fondos de la Unión Europea o de cualquier otro país que está interesado en establecer estas normativas, pero a la vez nosotros también necesitamos desarrollarnos y esta es nuestra mejor herramienta que tenemos disponible hasta este momento. Creo que se podría llegar a un punto intermedio, ¿no? ¿Están los países del Mercosur abiertos a debatir cualquier opción que pueda ser beneficioso
para el medio ambiente y para estas políticas que obviamente afectan a todo el globo. Y creo que en algún momento se va a llegar a un punto intermedio, pero bueno, se busca la colaboración de ambos, de ambas partes para llegar a esto. Genial, muchísimas gracias, Julieta. No sé, Eduardo, si ibas a decir algo también. Eh, No, ahora sí. sobre la cuestión ya nada, simplemente cerrar algo que se me había quedado un poco ahí en el tintero, en un libro de Elvira Sánchez Mateos, creo que se llamaba. Ella hablaba de dos macrogrupos o macrotipos de estados, los que querían mantener el statu quo, creo que se ha hablado, lo mencionó antes un poco Julieta, y los que tenían un carácter revisionista. Dentro del escenario internacional, aquellos que querían mantener las formas en las que se relacionaban los estados, las normativas, los procedimientos internacionales, y aquellos que eran revisionistas de esas normas de relacionamiento entre estados, ¿no? Y yo creo que esto no hubiera tenido tanto sentido a lo mejor hace 3 años, 4 años, pero me da la sensación de que desde hace un par de años, que no hemos hablado de Ucrania y de la invasión rusa en territorio ucraniano, pero creo que desde hace un par de años eso va a ser un debate también interesante. Y yo creo que en ese debate a un estado como Paraguay, el que las normas internacionales dejen de ser o dejen de parecerse a como eran en estos momentos, podría no ser precisamente beneficioso, porque un sistema más parecido al que hubo en la Guerra Fría o un sistema de relacionamiento de estados un poco más depredativo, vamos a decir, de, de, de capacidad de poder blando endurecido o de poder duro directamente, creo que no conviene a un país como Paraguay. Es mi sensación. Yo creo que a lo mejor es un debate que ya hoy no viene, pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que esa dicotomía entre países que buscan mantener no su Estado como país, sino el sistema de ordenamiento internacional que hay, o sistemas que quieren revisarlo, como claramente están adoptando esas posturas Rusia desde hace unos cuantos años y China también en algunos sentidos tiene ese carácter de Estado revisionista del sistema internacional de relacionamiento. Yo creo que ahí hay debate, creo que hay debate. Genial, pues muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, a modo de un poco conclusión general, como hemos visto en el caso del Paraguay, pues intervienen muchos factores, como no es para menos, pero sobre todo también se plantean muchos debates actuales, ¿no? Y como un país que volvemos y decimos, ¿no? Y reivindicamos que probablemente en algunos enfoques se ha dejado de lado, luego está inserto, ¿no? Inmerso en un montón de dinámicas, de debates actuales, regionales, de organizaciones, de integración y cómo estas mismas participan, ¿no? En diferentes dinámicas de negociación, ya sea con China, la Unión Europea, y cómo parte de esos efectos domésticos afectan también la parte exterior y viceversa, ¿no? Y cómo hay elementos culturales, discursivos, ¿no? Como hablaba también Eduardo en su libro, que mencioné anteriormente, que a veces conectan y también ayudan, ¿no? A crear puentes entre determinadas sociedades, entre determinados países y luego también cómo eso juega, ¿no? En términos de identidades, de intereses a la hora de tomar decisiones. Bueno, muy agradecido por la asistencia de todos los que se han quedado hasta el final. Totalmente agradecido también de parte de todos Seinasec con los ponentes, una estimada Julieta, estimado Eduardo, por ofrecernos esta visión, no solo muy trabajada a través de toda su trayectoria, sino específicamente resumida, ¿no? De un tema que es bastante amplio, de una trayectoria de muchísimos años y que además tiene muchas aristas y muchos debates. Así que muy agradecido por su participación y por el tiempo y experiencia que nos han brindado el día de hoy. Y igualmente agradecido otra vez por todos los asistentes que se han quedado, ya no solo durante toda la sesión, sino también a los que han podido participar y han podido quedarse hasta lo más posible. Y bueno, solamente por mencionarnos, Karina que agradece la iniciativa y plantea también que es estudiante de maestría de la Flaxo Paraguay, justamente, haciendo su tesis sobre Taiwán y Paraguay, ¿no? Que estará pendiente de los contenidos y luego publicaremos también la edición de este video y sesión en nuestras redes sociales y página web, también para hacérselo llegar a los ponentes. Así que bueno, muchas gracias y de parte de Seinasec clausuramos ya
el encuentro, esperando que les haya parecido bueno, del mayor interés y formación posible y esperando contar nuevamente en alguna otra ocasión con Julieta y Eduardo para seguir reflexionando sobre el Paraguay y espacios semejantes. Así que bueno, muchas gracias y que pasen buena tarde, buena noche.